A continuación seguimos con IPIS Venezuela, Nela Balbi, que nos hablará acerca de las obligaciones de los estados respecto a periodistas en situaciones de conflictividad social. Pido el favor de ajustarnos a los tiempos, que vamos un poco retrasados en la agenda. Muchas gracias. Adelante, Marilena. Muy buenos días y muchísimas gracias. Queremos desde Venezuela, en nombre del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas, saludarles y agradecer esta oportunidad de colocar sobre el tapete y en la opinión pública un tema de altísima sensibilidad como es la violencia contra los periodistas. A nosotros en Venezuela nos tocó el capítulo sobre las obligaciones de los estados respecto a periodistas en situación de conflictividad social, lo cual vino muy oportuno y actual en vista de la situación que se ha presentado en Venezuela a partir de febrero y hasta ahora, que elevó de manera alarmante los casos de violencia contra periodistas justamente en cobertura de protestas y de conflictividad social, en vista de todos los hechos que ocurrieron a comienzos de año. Este capítulo en específico del reporte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sistematiza las garantías fundamentales que deben ser respetadas y preservadas por los estados para que los periodistas y trabajadores de los medios públicos, privados, independientes y comunitarios puedan realizar su labor en contextos de conflicto sin ningún tipo de riesgos, amenazas ni presiones. Consideramos muy importante, por ejemplo, que el informe destaque que además de las obligaciones del Estado, reafirma el rol de las ONG y de la sociedad civil en general en la promoción y defensa del derecho a la libertad de expresión en contextos de alta tensión social. Y también nos llama mucho la atención la protección, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión, que exige a las autoridades asegurar las condiciones necesarias para que los periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público, como son específicamente las protestas sociales. En casi todos los casos de violencia contra periodistas que ocurrieron en el marco de las protestas, justamente fueron, digamos, atacados o fueron llevados a prisión, incluso con amenazas por sencillamente la cobertura de estos temas de protestas sociales, cuando esto es un derecho a la protesta pacífica establecido incluso en nuestra Constitución. Otro punto en específico que resalta es que las restricciones desproporcionadas al acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de labores profesionales de los periodistas vulnera específicamente el derecho a la libertad de expresión, y este fue otro de los rasgos que nosotros notamos en lo que fue la cobertura de las protestas en Venezuela. Se observa, por ejemplo, también que el material y las herramientas de trabajo de los periodistas no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas. Asimismo, señala que el Estado no debe prohibir ni criminalizar las transmisiones en directo de los hechos y debe abstenerse de imponer medidas que regulen o limiten la libre circulación de información a través de Internet y demás plataformas de comunicación. Justo eso fue lo que en Venezuela pudimos presenciar el día 12 de febrero, cuando se ejecutó un bloqueo informativo que puso de relieve justamente estas restricciones desde el Estado, desde CONATEL específicamente, a que los medios de comunicación informaran bajo el pretexto de que las imágenes que podían causar violencia y zozobra serían pues penalizadas por los reglamentos que impone CONATEL. En otro punto, el informe realza el fundamento de la libertad de expresión y el derecho a la información como piedras angulares de la democracia, y específicamente pone de relieve que los ataques contra periodistas que cubren situaciones de alta conflictividad violan tanto el aspecto individual como colectivo de este derecho. Esto es un aspecto que consideramos muy importante, porque al violar ese aspecto individual de la libertad de expresión se está impidiendo ejercer el derecho a buscar, cubrir y difundir información, pero también se está afectando el derecho colectivo, como es el que se le priva a la sociedad el derecho a conocer la información que los periodistas difunden.
Esta dimensión colectiva también es entendida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la jurisprudencia y que ha sostenido que la agresión perpetrada por miembros de la fuerza pública en contra de un periodista que cubre manifestaciones no solo impide el trabajo del periodista agredido y su posibilidad de hacer llegar la información, sino también el derecho de cubrir esos hechos de naturaleza que pueden ser de interés para la colectividad. Yo quiero darle la palabra a Tinedo Guía, que es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, para que aborde 2 puntos adicionales sobre este capítulo relacionado con las obligaciones del Estado, y posteriormente a Marcos Ruiz, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, quien también abordará otros 2 puntos adicionales. Quiero saludar a la persona de Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por este esfuerzo en establecer en un compendio toda la serie de situaciones de violencia contra periodistas y los trabajadores de los medios, pero particularmente establecer los estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. De la protección de periodistas, la Relatoría revitaliza el derecho a la integridad física y a la vida de los equipos periodísticos que cubren manifestaciones públicas. Los estados tienen el deber de garantizar que periodistas y comunicadores, quienes se encuentran realizando su labor informativa en el marco de manifestaciones públicas y situaciones de alta conflictividad social, no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar esparciendo y ejerciendo su profesión, según asienta el informe. Pero además del respeto a los derechos de la vida, a la integridad y seguridad personal, en esta publicación especial de la Relatoría, entiende que la protección, la garantía y el pleno respeto a la libertad de expresión en contexto de conflictividad social va mucho más allá. Este derecho comprende otras condiciones necesarias para el ejercicio periodístico, como lo es el derecho de acceso a los lugares donde ocurren los hechos de interés público, la reserva de fuentes de información y la protección de las herramientas de trabajo de los equipos periodísticos. Por ello, se insiste en la necesidad de que el Estado investigue, determine y establezca las sanciones indispensables con el objetivo de que situaciones en las que se amenaza o se atenta contra los periodistas y medios no se repitan y de esta manera no se promueva la impunidad. La lucha contra la impunidad en los casos de violencia contra periodistas en contextos de conflictos sociales también llama a repensar el rol de los funcionarios públicos como servidores de la sociedad. Por eso son ellos quienes deben tener una posición de garantes de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden constituirse en formas de injerencia directa o indirecta en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de información, proponen en este estudio. La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público, como los referidos a las protestas sociales. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión. Lo afianza el organismo internacional. Agregan, abro comillas, es fundamental que las autoridades condenen enérgicamente las agresiones cometidas contra periodistas y comunicadores en estas circunstancias y actúen con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción a los responsables. En este sentido, se afirma, de acuerdo a sus investigaciones fundamentadas en aportes de información oficial de los estados y de la sociedad civil, que la mayoría de los estados no cuenta con protocolos especiales para proteger a la prensa en circunstancias de conflictividad social, y ha constatado un alto número de agresiones a comunicadores y comunicadoras en el contexto de protestas y manifestaciones públicas. Les dejo ahora con Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela.
Hola, muy buenos días. Quiero empezar reconociendo el trabajo de los colegas que me han antecedido y de los que están todavía pendientes por el uso de la palabra. Creo que es fundamental el trabajo que cada una de sus organizaciones hace de manera local. Y evidentemente quiero detenerme a agradecer el trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, presidida, dirigida por la doctora Catalina Botero, por la elaboración de este informe. Sin duda, como organización nacional, lo agradecemos de manera muy honesta, porque constituye un insumo vital para el trabajo que estamos llevando adelante en un país en el que quiero empezar por citar algunas cifras, algunos números que nos ha dejado precisamente la cobertura y el trabajo en contextos de cobertura y manifestación, cobertura de manifestaciones y protestas a las que de manera reiterada precisamente alude el informe de la relatoría. En lo que va de año 2014 y en lo que ha sido la cobertura de las manifestaciones en al menos 4 o 5 meses, se han registrado 231 agresiones contra 165 periodistas, 38 de ellos corresponsales internacionales. De estas agresiones, 99 casos han constituido hostigamientos, hostigamiento que significa incluso amenazas con ser desaparecidos. 55 agresiones físicas, 43 robos, por cierto, hecho del que, o elemento del que hemos hablado acá también. Hay se repite, hay una conducta sistemática detrás de todas las agresiones que se han cometido en contra de los trabajadores de los medios de comunicación, y es que se persigue el material que ha sido captado por quienes están haciendo la cobertura, de manera tal que no quede elemento alguno que pueda dar con los responsables de quienes estén cometiendo presuntas violaciones a los derechos humanos. Se han dado también, en el contexto de la cobertura de estas manifestaciones, 33 detenciones. Hemos tenido trabajadores de medios de comunicación sometidos a la persecución judicial, presentados en audiencia de juicio. Creo que estos números realmente que atentan contra la libertad, ponen de relieve la manera como los periodistas y los trabajadores de la prensa en Venezuela agradecemos las reflexiones y agradecemos este aporte que se envía desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero como quiera, que el informe no sería lo mismo sin un esfuerzo importante en su difusión, y creo que para eso en gran medida hemos sido convocados el día de hoy. Me voy a detener sobre un par de cuestiones. El informe insiste en la importancia del rol periodístico en la comunicación de hechos de interés público. Son los equipos periodísticos quienes buscan las noticias, los hechos que ocurren en la sociedad, los sistematizan y los informan al colectivo. Los periodistas están para narrar y hacer seguimiento a los hechos. Esa es su función natural. Es un derecho universal, intransferible e indivisible. Bajo esta perspectiva, la relatoría sostiene: los y las periodistas deben ser percibidos como observadores independientes y no como potenciales testigos para los órganos de justicia. Elemento sobre el cual podríamos hablar también de algunos casos en Venezuela, donde están siendo citados en calidad de testigos en medios de investigaciones judiciales y son coaccionados en el sentido o con el interés de que revelen sus fuentes periodísticas. En el contexto de manifestaciones y situaciones, dice el informe, de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la fuerza pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de la autoridad. Más del 65% de las agresiones cometidas en contra de periodistas en Venezuela en lo que va de 2014 tienen precisamente como victimario a efectivos de organismos de seguridad del Estado, fundamentalmente efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
En sintonía con estos planteamientos, la Relatoría para la Libertad de Expresión propone una acción articulada entre los diversos actores de la sociedad a fin de garantizar la posibilidad de buscar, recibir y difundir información de interés público sin ningún tipo de restricciones, riesgos o represalias. Desde esta consideración se piensa, entonces, que los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otros actores pueden jugar un rol fundamental en la prevención de la violencia contra los y las periodistas y en su protección en estos contextos, por medio de acciones como capacitación y cursos de autoprotección para situaciones de manifestaciones y conflictividad social.